Bienvenidos a todos y a todas a BIOC, a DOTV, a Durangaldeko Televista. Bueno, hoy el invitado que está con nosotros, si presento este libro hecho a la parta Cosas de Vascos, está firmado por Pedro Arana Uriunabarrenetxea. Y desde luego tengo que decir que existen casualidades, ¿no? Y que hace unos días Pedro me reconoció en la calle, por eso de las redes sociales y demás, que algo bueno tiene, no todo va a ser malo. Y ahí pudimos charlar un ratito, pero surgió algo muy interesante. Y de ahí surgió pues este momento que vamos a compartir con todos vosotros y vosotras, con todos ustedes, en DOTV. Nosotros, y le comenté, bueno, voy a presentarle, Pedro Arana Uriunabarrenetxea. Pedro, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte aquí, porque teníamos que aprovechar el momento en el que tú estabas en Durango y no estás en Argentina, y era el momento. O sea, si no te hacíamos ahora... Vos sabés que el agradecido a todo esto soy yo, ¿no? Porque nos das la oportunidad un poco de comentar y de hablar qué es lo que pasa en la diáspora con los vascos, en este caso en Argentina, qué hacen, qué no hacen, qué se interesan, no se interesan. Así que bueno, el agradecimiento es al revés. Yo te agradezco esta oportunidad de difusión, ¿no? Te comentaba yo antes que teníamos muchas ganas, porque sabemos que mucha gente de Durango que lleva en sus venas, en la sangre, las raíces de Durango, las raíces vascas, por diferentes motivos que luego vamos a hablar, como el caso tuyo y de tus padres, pues que eran de Durango, pues en un momento dado, por X razones, pues tienen que ir a otros países, ¿no? Que en tu caso tus padres marcharon a Argentina, pero decíamos que hay otras personas que viven pues en Nueva York y por ahí, ¿no? Y nos gustaría muchas veces contactar con esas personas y saber qué es de ellos, cuál es su día a día, o lo que hacen de allí, o por qué se fueron, ¿no? Y ese motivo también por el cual queríamos hablar hoy con Pedro Arana. Y ha coincidido muchas cosas, por eso digo que existen las casualidades. Ha coincidido que le viera a Pedro en Durango, pero ha coincidido también que este libro esté recién... Este libro en la Argentina todavía no se conoce y ya lo tenés en la mano. Es más, nadie, ni siquiera mi señora lo ha visto, así que... Todavía nadie. Es una casualidad. Es un humilde aporte. Es un libro sencillo, una lectura fácil, es un humilde aporte, sobre todo para el argentino, para el que desciende de Argentina, para el que desciende de vascos, para el que es vasco y le puede llegar a traer ciertos recuerdos de su patria, y para el curioso también, ¿no? Que de repente se quiere saber de qué se trata el pueblo vasco, de qué viven, qué hacen. Y esto es un poco eso, ¿no? En pocas palabras, algo muy simple, tratar de explicar cuál es la cultura vasca, la literatura, la comida, el deporte, los caseríos, la chalaparta, las brujas. Exactamente, sí, caseríos, brujas, Olentzero, Akerbels, Basajaun, Tirolac. Esto, Alain, es un producto mío, pero en realidad es un producto promovido por Vascos de la Confluencia, que es una euskalechea que es a la cual pertenezco, y es la que, en definitiva, que si no hubiera sido por ellos y todo el aporte, todo el interés de hacer una difusión de la cultura vasca, este libro no existiría. Así que realmente, un poco es la idea de aportar con este pequeño libro, aportar un poco a lo que se hace en Vascos de la Confluencia y a lo que se hace en la diáspora de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego vamos a seguir hablando de la diáspora vasca en Argentina, del trabajo que hacéis allí, que hacéis un trabajo encomiable, pero previo a todo eso, vas a estar unas semanas en Durango, 4, ¿no? Sí, poco tiempo, ¿no? Muy a contrario de lo que yo quiero, ¿no? Si fuera por mí, me instalo. ¿Tú te quedarías aquí a vivir? Sí. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que después se empiezan a ser difíciles porque ya tenés muchos anclajes afuera. Claro. De diversos tipos, laborales, sentimentales, hay un montón de cosas. Mi señora me acompañaría, que es importante porque ella conoce Durango, se enamoró de Durango, le encanta Durango, la gente de Durango, entonces... ¿Ella es argentina? Ella es argentina. Que ha hecho el prólogo del Que ha hecho el prólogo del libro y los 4 últimos capítulos de las capitales vascas, ¿no? Ella es argentina, pero está enamorada también de Durango. No solo eso, es un elemento importante dentro de Vascos de la Confluencia, porque esa euskalechea
por supuesto que no es exclusiva, si no sos vasco no entrás, invitamos a la población en general. Que en la Argentina es el país que más inmigración vasca tuvo. De hecho es en el país donde más euskaltzaindas hay. Y de hecho es en el país donde se desarrollan muchísimo tipo de actividades a los efectos de los vascos por el tema de la difusión cultural. Así que mi señora cumple una parte, digo, importante dentro de vascos sin ser vasca, ¿no? Pero está muy interesada, sabe de todo, ha escrito, parte en eso, así que realmente muy bien. Y yo muy contento, ¿no? Para mí es un orgullo poder transmitirlo a ella y a mis hijos también. Yo me acuerdo que cuando estuve en Buenos Aires, cogiendo, bueno, en taxi, ¿no? Necesitábamos un taxi, cuando te montas en el taxi, pues te dicen, a ver, de dónde éramos, ¿no? Y entonces ahí existían dos, o vascos o gallegos. O gallegos. Tal cual. Tal cual. Éramos vascos o gallegos. No, en la Argentina son todos gallegos. Hasta que de repente decís, no, yo soy vasco. Entonces hacen la diferencia. Sí. Pero si le decís de otra región, no terminan de congeniar eso. Sí hacen una gran diferencia con el tema del vasco. Sí, porque lo hacen. El vasco está, es una parte, ¿no? O sea, son todos gallegos, sí, menos el vasco. Exactamente, exactamente. Sí. Eso es, cuando decíamos después de ¿dónde? Pues de España. ¿De España de dónde? Claro. Pues decía Bilbao, decían vascos. Vascos. Si no eran gallegos. Exactamente. Entonces, pero me encantó el viaje. Bueno, me alegro. En Buenos Aires en aquellos. Me alegro. Ya te he dicho además que fue febrero, fue salir de aquí nevando, allí sol, calor, o sea, fue fantástico. Era romperle el invierno con el verano. Así que eso ayuda también, ¿eh? Ayuda a la buena carne. Sí. Dulce de leche, ayuda a muchas cosas. ¿Sí? El dulce de leche te gustó, sí. Me encantó, vamos, me encantó, fue lo más. Desde entonces dulce de leche para todo, dulce de leche, vamos, si ves algo con dulce de leche, aquello. La próxima visita vengo con dulce de leche, así vale, la próxima visita traemos dulce de leche. Hecho, que esto queda grabado. Listo. Hecho, vale. Vamos a hablar un poquito de Pedro. Bueno, tus padres eran del casco viejo de Durango, ¿no? Entre Calle Barrí y Barrancalle, todo. Los dos. Los dos. Y en un momento, en la posguerra, me has dicho, ¿no? Aproximadamente, bueno, en el 50 y... Sí, 54, 55. Como te decía, fue la época que Argentina era el faro de la riqueza, del progreso, de la mejoría. Atraía mucho. Atraía muchísimo. Era una Argentina que avanzaba, donde había mucho proyecto, mucha gente, mucho inmigrante también, mucho trabajo, mucho espacio libre. Entonces, muchísimos que de repente, sin tener una verdadera necesidad de decir me tengo que ir porque tengo que subsistir de alguna forma, encararon para dónde y para Buenos Aires. Aparte, porque Buenos Aires también, a veces lo pensé, la facilidad del idioma. Claro. Entonces, bueno, Buenos Aires. Y bueno, muchísimos barcos fueron para allá, muchísimos vascos fueron para allá, se los reconoce, no solo sino que también el apellido, listo, sos vasco, lo que sea. Y bueno, recalaron en Buenos Aires y algunos sí tuvieron la suerte, o no sé si la suerte o el destino o el esfuerzo necesario para realmente triunfar y sobresalir y realmente conseguir lo que era la promesa de Argentina en ese momento. Y otros, bueno, sí, se mantuvieron, generaron su familia, generaron su vida y todo en base a la Argentina, sin dejar. En el caso de mis padres, por ejemplo, nunca perdieron el acento, jamás, y nunca dejaron de pertenecer a esto. El tema de ser inmigrante hoy por hoy es bastante fácil, digo yo, porque extrañas lo que sea, te tomás un avión y estás acá y te sacás la morriña de encima, ¿no? Pero siempre pienso en el inmigrante de esa época, ¿no? El inmigrante que era un pasaje de ida, 20 y pico días en el barco, no estamos hablando de un barco, un crucero de placer, nada por el estilo. El tema de la comunicación no es como ahora, por ahí comentaba, la noticia de última hora llegaba 30 días después, allá, la incertidumbre, los medios de comunicación difíciles, o sea, no es que uno ya sabía lo que se iba a encontrar. Entonces yo me pongo a pensar en mis padres y representantes
los cientos de miles de inmigrantes que fueron, y supongo que es un tema realmente difícil, complicado, y que hay que tener mucho coraje para ser inmigrante en aquella época. Hoy no deja de ser fácil irse del país o lo que sea, ser inmigrante, pero no es lo mismo. Vamos con un pasaje de vuelta por las dudas, si tenemos algún problemita, en 12 horas estamos acá, la comunicación es permanente. En cambio, en esa época la cosa era bastante mucho más complicada. Mucho más complicada. ¿A qué se dedicaron tus padres? ¿Qué hicieron en Mi padre era en Buenos Aires, no? En Buenos Aires. Técnico electricista, así que hacía mantenimientos de edificios, que casualmente estaba a cargo del mantenimiento de un edificio que era el Lauravac. El Lauravac es la Euskalechea más antigua del país. ¿De Argentina? De Argentina. Tiene 140 años, está en pleno centro, es una Euskalechea gigante con un montón de actividades culturales y de todo tipo. Así que bueno, recalaron ahí. Yo nací ahí, así que se puede decir que nací en territorio vasco. Así que bueno, fue ahí donde empiezan sus primeros pasos en Argentina, ¿no? Siempre dedicado a la electricidad, mi madre como ama de casa y como trabajadora también, cocinera. Así que bueno, había que buscarse la vida porque ya te digo, era pasaje de ida. Y duro, ¿no? Duro, sí. Te habían comentado tus padres cómo había sido, si había sido duro, mejor de lo que esperaban. Sí, mi madre, por ejemplo, que tenía un gran arraigo acá, porque aparte dejó los hermanos, Cata, que era padre de mi hermano, Lorenzo Puchín, que era árbitro de la Cultural, Paco, que también de acá eran medios personajes de Durango, dejó a sus hermanos acá. Y de los nervios y de esa angustia de haber dejado Durango y de esa tristeza, ¿no? Perdió la dentadura, por ejemplo. Esa cosa de ese desarraigo, pero bueno, de alguna forma ella estaba casada, había que seguir al marido, se casaron en Urquiola, así que bueno, toda una época tan lejana que parece, ¿no? Años 50 y pico corridos, una época lejana y sin embargo tan distante de nuestras costumbres y nuestros sentimientos y nuestra forma de ver y sentir en este momento, que no es la misma de aquella época, ¿no? No es la misma. Así que ¿Tu padre bueno, mejor? ¿Eh? ¿Tu padre lo llevó mejor o porque, No. o porque tenía que llevarlo mejor? No, yo creo no, mi padre sí lo llevó mejor. Lo llevó mejor. Lo llevó mejor, quizás porque tenía un sentido de la aventura más desarrollado que mi madre, por ejemplo. ¿Ah, sí? Yo creo que sí, yo creo que el tema pasaba por ahí. ¿No estaba tan arraigado en Durango? ¿Sí tenía familia muy arraigada en Durango? Sí, claro, tenía familia aquí. Digo, Arana, o sea, que apellido Arana. Ali Arana, que era conocido en Durango por el tema del Orfeón, del coro y eso, eran familia de mi padre. Mi padre, pero lo llevó de otra forma, y ya te digo, quizás movido por un poco más sentir la aventura, un poco más conocer otro entorno, otra cultura, otro trabajo, otra forma de ser. ¿Cuántos años tenían tus padres cuando decidieron marcharse de aquí? Y tendría 30 y pico. 30 y pico años. 30 y pico de años. Ese es el otro tema, ¿no? Una cosa es moverte con 18 y otra cosa es moverte con 30 y pico, ¿no? Que ya tenés... Mi padre trabajaba en Iberdrola acá, lo que Iberdrola en ese momento. Sí, ¿verdad? Tenía su casa propia, o sea... ¿Viste? Si vos me decís, ¿por qué definió irse? Lo único que se me ocurre es decir... Y buscaba la aventura, o sea, buscaba... Cambiar. Buscaba cambiar. De alguna forma un horizonte distinto, algo distinto. Andás a ver cuál realmente fue, aparte de otra cosa, la comunicación entre padre e hijo hace la generación pasada no es la misma que tenemos hoy. Hoy con nuestros hijos hablamos de todo, y en esa época, viste, había tema y tal cosa, y quedaba ahí en la nebulosa, ¿no? Porque, ¿qué te voy a explicar a vos si sos un crío? Ya, o sea, tienes esa sensación de que no fluyó toda la información. No, pero también me doy cuenta, de mayor me doy cuenta de eso. Cuanto más años tienes tú, te das cuenta... Cuanto más años tienes tú y empezás a mirar para atrás, y más estando en Durango, ¿no? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué ¿Qué les llevó a tomar esa decisión? Un montón de preguntas que quedaron en el aire y sin respuesta, ¿no? Qué curioso. Viviría la guerra, imagino. Mi padre estuvo en la guerra, del 36 Claro. al 39, estuvo en la guerra. Mi madre refugiada en un caserío que siempre contaba, ese es otro tema que a veces también, agarrado entre paréntesis,
de lo cual poco hablaban y de lo cual yo preguntaba bastante sobre ese tema. Sobre la guerra. Sobre la guerra. Y mi madre era refugiada en un caserío que habían salido y pasaban los aviones con la metralla por el medio de la ruta. Mi padre en el frente, que se sacaba uno una bota y la ponían a hervir para tomar el caldo de la bota hervida, porque no había otra cosa. Realmente momentos difíciles. Sin embargo, yo no creo que ese haya sido el motivo de irse. Haberse ido. Alguien estaba preguntando, seguro, ¿y cómo se llamaban tus padres? Juanito Puch era mi padre y mi madre era Tomasa Lagorri. ¿Tomasa? Lagorri. La roja le decían. Ah, Lagorri, por la roja. Lagorri. Qué curioso. Es que son historias que a mí personalmente me encantan conocerlas, ¿no? Historias de gente de Durango que ha vivido unos momentos muy duros. Muy duros. Muy duros, porque es cierto lo que tú dices. No tiene nada que ver ahora mismo decir, bueno, voy a romper con la rutina actual de Durango y me voy a ir a vivir a Bélgica, por ejemplo, ¿no? Por decir. Pero claro, en aquel entonces las comunicaciones son 20 y pico días en un barco, con sus más y sus menos, que no es un crucero, como tú decías, no es crucero, hace muchísimos años. Bueno, te voy a hacer un comentario con el tema del barco. Yo vine en barco. ¿Esta vez? No. ¿En alguna ocasión? En mi primer viaje a Durango, vine en barco. Pero, ¿y por qué? Porque eso lo puedo hablar en primera persona, eso sí puedo decir desde mi experiencia propia. Porque en esa época, año 67, qué grande que estoy preocupado con eso. Año 67 era mucho más barato venir en barco que venir en avión. El avión era para unos pocos elegidos, era un precio astronómico en esa época. Entonces lo normal era viajar en barco. Por más que vos tardabas 20 y pico días en una trayectoria cruzando el Atlántico, que es lo que nos separa, era más económico. Así que veníamos en barco. ¿También hiciste tus 20... no, ¿cuántos días hiciste? Sí, 22 ¿También? Días para venir. Pero tú eres muy joven entonces. 11 años tengo. 11 años. Y después, a los 13 años, 21 días para el regreso. 2 años después, también volví en barco. Me acuerdo que llegamos a Vigo y después salimos de Santander. O sea, ¿viniste con tus padres? Vine, ¿no? Con mis padres. Que ya están fallecidos, los dos están fallecidos. Viniste con tus padres con 11 años. Claro. ¿Y qué tal fue el trayecto? ¿Qué experiencia tienes tú del...? Fantástica. Sí, fantástica. Una que ya no era el mismo barco con el que habían viajado mis padres. Habían cambiado las cosas. Ya había ciertas cosas que estaban modificadas. Ya había una pileta, por ejemplo. Y los barcos en esa época, el Monte Udala, que cuando salió del puerto de Santander, en la trayectoria que siguió se hundió. Era un barco mixto, o sea, había carga y pasaje. El pasaje era un pasaje muy reducido, más que nada carga y sobre todo pasaje. Lo que ahora es nada, porque ahora tomás un barco y es una ciudad flotando, con todas las comodidades que te puedas imaginar. En esa época no era lo mismo. Pero no dejó de ser una experiencia buena, tanto de ida como de vuelta, las dos cosas. Fíjate, qué curioso. Sí. Tú naciste allí, ¿no? Yo nací en la Uravaca. En la Casa Vasca. En la Casa Vasca. En la Euskal Etxea de Buenos Aires. De Buenos Aires. Hay muchas Euskal Etxeas en Buenos Aires. Lo que pasa es que la Uravaca es la Euskal Etxea emblemática porque es la más antigua, tiene muchísimos socios. Y las Euskal Etxeas en Argentina hacen una gran función, sobre todo esas Euskal Etxeas tan antiguas, porque en esa época una Euskal Etxea podía acceder y decir, bueno, compramos un local, hacemos una casa, hacemos un edificio. Hoy esas cosas son impensables por un tema económico. Entonces, las Euskal Etxeas de esa época que están instaladas, la de Bahía Blanca también es muy grande, la de Necochea es muy grande, esas casas que están instaladas cumple una función social que va más allá del tema de los vascos. Empiezan a nuclear una función social y empieza a formarse lo que es un club. Cuerpos de baile completos, que muchos de esos que están bailando ahí no tienen ninguna relación con el pueblo vasco. Ninguna, nada. Pero llegaron de alguna forma, ocupa un espacio la Euskal Etxea, un espacio social, entonces se meten en la Euskal Etxea, están desde chicos.
conocen el tema de la cocina, empiezan a bailar, empiezan a cantar y bueno, entonces hay una función social que cumplen las euskalecheas dentro de muchos lugares en Argentina que va más allá del simple tema vasco, ¿no? Va más allá. Es muy interesante. A mí lo que me llama la atención es, tú naciste, tus padres se marcharon a vivir a Buenos Aires, ¿no? Tú naciste allí, pero ¿cómo inculcaron tus padres en ti las raíces La vascas? sangre pesa. La sangre pesa. Hace mucho tiempo, un crío, hablando con el padre, no tiene nada que ver con este vasco, ni nada por el estilo, ¿no? Le pregunta al padre, yo estaba con él, le pregunta al padre: papá, si yo hubiera nacido en China, ¿tendría los ojos rasgados y sería amarillo? Le digo, no, porque le dice el padre, no, porque eso es hijo mío. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Yo me siento acá, amo el pueblo vasco, me tira todo lo que sea vasco, y distinto es, sí, le inculco, sin obligación de ningún tipo, ¿no? Pero sí trato de transmitir costumbres o lo que sea a mis hijos, mi señora que ya la sabe más que yo, para que tengan un poco, para que sigan esa raíz vasca, ¿no? de tantos años. Yo tengo los 8 apellidos vascos, así que un poco tratar de llevarle que esa tradición continúe, ¿no? Y lamento por sobre todo no saber hablar euskera, eso por supuesto. Pero, por ejemplo, tu mujer, tu pareja, sí está enamorada de esta tierra. Enamorada. ¿Tus hijos? Mis hijos también, Asier y Maite. ¿Les has puesto nombres vascos, Asier y Maite? Para redondear el concepto. Mis hijos también, de hecho estuvieron acá en Durango, les encantó y aparte tenían la libertad del movimiento. Entonces ellos podían ir solos a donde sea. Durango, al ser una zona más restringida, más chica o no sé, de otra forma, entonces ellos tenían la movilidad propia. Se nota mucho la diferencia porque tú, Sí. tú no vives en Buenos Aires. No. Tú vives en la Patagonia, me has Yo dicho, vivo en la ¿no? Patagonia, en un pueblo que se llama Chipoleti, que es en la provincia de Río Negro, que es vecino a Neuquén capital. Es una ciudad de 70.000 habitantes, una cosa por el O sea, estilo. más que el doble de lo que es Durango. Y Neuquén es como Bilbao, por decirte de alguna manera. Si bien tiene otra conformación geográfica, delicia, lo que sea, pero bueno, es muy grande. Y llevo ahí 30 y pico de años. ¿Y notas mucha diferencia de las, no sé, por hacerte una pregunta, si la forma de vivir aquí Enorme. y la de allí, Enorme. ¿en qué? En todo. Siempre comento el famoso tema, amigos argentinos. Che, ¿allá qué hacen? No, bueno, yo a eso a las 7 o 8, qué sé yo, salimos de chiquiteo y tomamos unos vinos por ahí. Ah, pero entonces es por el hecho de tomar vino. No, no es por el hecho de tomar vino. Me dice, no, porque el concepto que existe en Argentina, ¿no? Sí, pero allá tus amigos no te invitan a tu casa. Entonces, como que allá, por Durango, por decir algo, ¿no? No te invitan, no vas a la casa de tus amigos todos los días o abrís la puerta y entras tranquilamente. Hay menos vida social. Y a lo que yo les discuto, que no, que hay más vida social realmente. Porque yo con mis amigos me encuentro cuando hay una cosa especial, entonces vamos a almorzar, vamos a cenar porque pasó tal cosa o lo que sea. Mientras tanto, la relación no es diaria. Sin embargo, acá el tema del chiquiteo es una actividad social. No es el tema salgo a tomar vino, sino que voy a compartir todos los días, no una vez por algún tema especial. Voy a compartir todos los días una charla de cómo te fue el día, qué tal, Alain, cómo estuviste hoy, qué tal, y el programa salió bien, salió mal, te gustó, no te gustó, tengo tal problema, pero conozco a Menganito que te puede dar la solución. Entonces, esa función social de todos los días yo considero que es sumamente importante y que bien aúna a la gente, o sea, por lo menos tenés una relación diaria con la gente que allá de repente no la tenés. Ojo, el tema en la Argentina, el tema de la amistad es sumamente serio, ¿no? No es un tema dejado de estar. El tema de la amistad es sumamente serio, se lo toma muy en serio. Pero la actividad social creo que es mayor acá que allá. A pesar de que la gente que está allá piensa que es distinta, yo creo que es mayor acá que allá. ¿No han venido tus amigos todavía aquí? Les digo, Sí. pero me tienen miedo. ¿Por? Me dicen, no nos vas a llevar por ahí, no, vení tranquilo. A mí lo que me llamó la atención es que verdaderamente en Argentina sí se tiene mucho conocimiento o se tiene mucha información acerca de lo que ocurre aquí. Sí,
Estás muy enterado de todo, ¿eh? Sí. 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 Estáis al día de lo El que argentino ocurre aquí. tiene, no sé si es una capacidad, pero tiene una forma de ver qué es lo que pasa en el mundo y en España sobre todo, porque España, como siempre se dijo, España es la madre patria, digamos. Tenemos mucho contacto con España, muchísimo contacto. De hecho, fíjate, hay un tema, en la Argentina está, ahora ya no tanto, pero en sus inicios y años después, está formada por inmigrantes, hijos de inmigrantes. ¿Y vos qué sos? Sí, nací en Argentina, pero mi padre era de Polonia. Nací en Argentina, pero mi padre era ruso. Nací en Argentina, mi padre era italiano. La masa italiana también es enorme, es grandísima. Entonces, está hecha por inmigrantes. Entonces, por eso quizás se tenga una visión global de más o menos qué es lo que está pasando alrededor, no solo en la Argentina, ¿no? Es Sí, por se tiene conocimiento de eso. Tiene su cosa a favor y su cosa en contra. Porque entonces eso va cambiando, porque ya hay generaciones y generaciones que son de argentinos, pero el que es hijo de inmigrante, no son los nacionalistas que pueden llegar a ser, los defensores de la Argentina que pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, eso tiene un pro y un contra, pero bueno, con los años, cada vez sí, ahora sí, hay generaciones que son de argentinos en sí, pero hasta hace unos años atrás eran muy pocos. ¿Qué tal está ahora mismo la Casa Rosada? ¿Qué tal está ahora mismo Argentina? Mal. ¿Sigue mal? Sigue mal. Es más, siempre digo, espero que la Argentina siga mal, porque si algún día se pone bien, nosotros no sabríamos qué hacer. Sabemos vivir en la crisis, fuera de la crisis. Permanentemente en la crisis. Tenemos que vivir en la crisis obligadamente. Si salimos de la crisis, ¿y ahora qué hacemos? Porque la clase política en Argentina también, tela, ¿eh? Es tremendo. Tremendo, ¿eh? Es tremendo. No se libra a nadie, ¿eh? Es tremendo. Yo creo que la Argentina hace muchos años que está enferma por la clase política y es una cosa que, no sé, hay que extirpar y nadie se anima a extirpar, pero de alguna forma hay que hacerlo, porque si no, yo recuerdo que mis padres hablaban lo mismo que yo hablo ahora. Hay programas de televisión que tienen un montón de años, los ponen hoy y es actual. Es actual, pero es actual de ayer. Curioso. Entonces, no hay solución. Bueno, vamos a un momento de publicidad y seguimos hablando con Pedro Arana, que es durangués, durangarra, aunque él nació allí, aunque en unos momentos de su vida viviste aquí, un par de años, eras muy joven, pero además del mismo casco viejo de Durango. Y lo que he dicho, me encanta la gente que me escribe por las redes sociales, que es de Durango, pero que claro, es una forma de comunicarse, ¿no? Sí, que sí. está en el mundo. Y nos dice que sigue de la actualidad de Durango gracias a nosotros, lo que pasa y demás. Aprovecho esta ocasión para si alguien nos quiere hacer llegar su comentario, al igual que Pedro, que hemos aprovechado que estaba aquí, que le vimos en la calle, le dijimos, o le dije, tienes que venir un ratito a una entrevista, y que casualmente estamos presentando este libro, que a vuelta de publicidad, pero te voy a preguntar el porqué de este libro, qué motivo tiene este libro. Volvemos ahora, hasta ahora.